Y obviamente estoy en este canal porque he ido a la zona del silencio ya en 2 ocasiones. El hecho de viajar en moto es porque me encanta la moto y soy muy feliz viajando en moto. La zona del silencio para mí es 2 cosas. 1, un santuario en materia de biodiversidad y 2, un lugar mágico. Ciertas luces en el cielo cuyos movimientos son inexplicables. Hay esfuerzos en muchos de los casos de conservación, como por ejemplo en la zona del silencio. Pues yo sigo sin entender el cementerio de las reses. ¿Qué las atrae? Magnetismo, energía. Bienvenidos al canal, mi nombre es Isaac Ramos. Gracias por estar aquí y explora Zona del Silencio. Hola, ¿qué tal amigos del canal Explora Zona de Silencio? Me encuentro en la entrevista hoy con Raquel Oyaquindia. Ella nos visita, ella es originaria de España. En el año 2010 ella decide dejar España para venir a conocer México y trae un proyecto de visitar tanto México como Latinoamérica y sobre todo las áreas donde conservan flora y fauna, ¿verdad? Sí. No sé qué me pasó, me faltó un poquito de presentación. Sí, no, pues básicamente ese es el resumen de quién soy. Obviamente estoy en este canal porque he ido a la zona del silencio ya en 2 ocasiones y sí, en 2010 llegué aquí, soy periodista, vine para trabajar precisamente en eso y hace como, yo creo que no hará ni 9 meses que dejé todo lo que tenía en Zacatecas porque llevo 16 años viviendo allá para hacer este viaje. Primero recorrer todo México y luego pues empezar a ir hacia el sur, hasta Argentina. Perfecto. ¿Qué te motiva a subirte a una motocicleta y recorrer el mundo prácticamente y aventurarte a conocer, a recorrer, a salir de tu zona de confort e irte a explorar el mundo prácticamente? ¿De dónde surge eso en ti? Bueno, yo creo que desde siempre he tenido como esa cosquillita de conocer, ¿no? Y de viajar, si no, pues nunca hubiera salido de España y hubiera llegado a México. Con 21 años llegué, entonces pues estaba muy chava, antes incluso de hacer ese cambio, que lo realicé ya cuando terminé la carrera. A lo largo de, bueno, son 4 años los que estudié periodismo allá en España, entonces en esos 4 años yo ya salí, me fui a Guatemala un verano, otro verano me fui a Guinea Ecuatorial, que es un país que está en África, de voluntaria, y pues finalmente llegué aquí y aquí me quedé. Entonces digamos que siempre he tenido como esa espinita de salir y conocer. Y de alguna manera me animé porque es una forma de combinar mi pasión con mi vocación. Finalmente yo soy periodista y trabajo con la comunicación. El hecho de viajar en moto es porque me encanta la moto y soy muy feliz viajando en moto, pero el objetivo del proyecto, como decías, es una documentación periodística. Voy buscando proyectos de conservación de la biodiversidad, tanto flora como fauna a nivel Latinoamérica. El orden es de México a Argentina o de México a Argentina y Chile, que están ahí en la parte más al sur del continente, y entonces digamos que es un emprendimiento en materia de comunicación, nada más que pues no es un emprendimiento físico en el que haya rentado un local y haya puesto una tienda, sino que pues al revés he invertido una gran parte de mis ahorros en poder iniciar este viaje y el objetivo pues es compartirlo en video y finalmente hacer un libro, es lo que me gustaría, que a mí me gusta mucho escribir, con la recopilación de los proyectos de conservación, que creo que puede ser un aporte interesante para seguir abonando al tema de la preservación de flora y fauna de la naturaleza en general, que es fundamental para todos. Un tema, una labor muy noble, ya que es conservar nuestra casa, que es el planeta Tierra. Sí. Sí, totalmente, creo que es fundamental y al final, en el caso de ir viajando en moto, uno lo que más disfruta, aparte de la gente, que eso, la gente que se va conociendo como tú, Isaac, que coincidimos ahí en la zona del silencio, la gente siempre va a ser lo mejor, pero el marco en el que se conoce a esa gente, el escenario, pues finalmente es la naturaleza. Muchas veces son lugares sorprendentes, fascinantes, que nos encanta conocer
conocerlos, nos encanta verlos bien, pero pues para que podamos conocerlos y verlos bien hay esfuerzos en muchos de los casos de conservación, como por ejemplo en la zona del silencio, que es una reserva de la biosfera protegida, que es Mapimí, es fundamental porque está enclavada en el corazón de un ecosistema que es el desierto chihuahuense. Entonces es un ecosistema muy duro, pero a la vez muy frágil, que hace falta conservar. Entonces creo que es importante destacar que hay gente haciendo cosas por la naturaleza y que esas cosas que se están haciendo aquí igual pueden replicarse en otro lado. Entonces ese es el objetivo de poder compilar esos proyectos, que puedan servir quizá a miles de kilómetros en un ecosistema similar y que puedan replicarlo, ¿no? En el tiempo que he estado yo en la zona del silencio, cabe resaltar de que los programas o el esfuerzo que está haciendo la Reserva de Biosfera tienen ya resultados muy interesantes en la concientización de la gente, de las comunidades, ya ven diferente su entorno, ya lo conservan y lo protegen, cosa que antes no hacían. Entonces se me hace muy bonito toda esa labor que se está viendo resultados y, como dices tú, que se pueda replicar en otros lugares, tanto de México como del mundo. Sí, totalmente. El tema de que las comunidades se involucren en la conservación de su entorno, pues eso es base, ¿no? Es algo que poco a poco, yo no soy experta en estos temas, obviamente he leído y he estudiado mucho para poder, he estudiado mucho las zonas a las que voy o por las que voy a pasar o he pasado, porque me gusta que luego lo que digo sea certero y que pueda aportar conocimiento que no sea falso, ¿no? Por decirlo así. Entonces, digo que no soy experta en este tema, pero que he ido aprendiendo, y una de las cosas que he aprendido es esa necesidad de que las comunidades estén involucradas, porque finalmente son las que están 24/7 ahí, están permanentemente ahí, viven de ahí. Y con eso me refiero a que viven de la tierra, de la agricultura, del ganado, de todo lo que proporciona ese ecosistema. Y entonces, pues, si están siempre ahí, tienen que ser los más interesados en cuidarlo, ¿no? Y en buscar formas de un desarrollo más sustentable, incluso en materia de turismo más ecológico, más consciente. Entonces creo que es interesante conocer esos lugares, esas comunidades, esos proyectos y poder mostrarlo. Perfecto. Esta es tu motocicleta donde estás recorriendo el país. Cuéntanos un poquito de tu motocicleta. Bueno, esta motocicleta, yo le digo la chiquilla, porque tú me conociste en otra, que es la chula. Esa está en Zacatecas, esa todavía es mía, es una moto de pista, es una Yamaha R6. Nada más que para este proyecto en particular, pues sí necesito, al momento de querer llegar a ciertos proyectos, meterme por caminos por los que mi otra moto, que es una moto deportiva, pues no me lo permite, ¿no? Entonces, esta moto es la del proyecto. Te da más ventajas. Exactamente, es más versátil a la hora de recorrer caminos de pavimento, de tierra, de lo que tenga que ser. Esta moto me va a llevar. Entonces, esta es una Honda XR 300 y pues la compré de segunda mano, viene desde Querétaro, la chiquilla, y hasta ahora se ha portado muy bien, estoy muy contenta con ella. La elegí relativamente pequeña, ¿no? Mediana, de cilindrada, porque voy viajando sola, entonces sé que en algún momento, pues si tengo algún percance de que se me cae la moto o me caigo yo, pues siempre, si en este caso pues elegí una más pequeña de cilindrada, porque eso implica menor peso y menor altura, y es más cómodo y más práctico para mí llevar esta moto, que es un poco más chiquita. Me limita en velocidad, pero finalmente yo no viajo rápido, al contrario, viajo muy lento. Muy lento en cuestión de que estoy mucho tiempo en un mismo lugar. Así es. Yo te conocí en la zona de silencio, Raquel, que fue en agosto del año pasado, me parece. Híjole, creo que sí. Y estuviste lo que es una jornada, de nosotros un fin de semana. Me tocó ser tu guía, andar moviéndote en los recorridos que hacemos, tanto a las aguas termales como al corazón mismo de la zona de silencio, donde está el cementerio de las Reses. En esta, que fue finales de octubre, principios de noviembre, vuelves otra vez a la zona de silencio. Ahí ya no coincidimos porque yo tenía vacaciones y Raquel llegó en ese momento ahí. Ibas por una noche y te quedaste casi una semana, más de una semana, ¿verdad? Estamos haciendo esta entrevista en Chihuahua Capital. Aquí fue donde nos tocó toparnos aquí. Entonces, Raquel, ¿para ti qué es la zona de silencio?
Pues después de mis 2 estancias allá y de lo poquito que sé del lugar, porque creo que nunca vas a terminar de conocerlo, para mí la zona de silencio, uno, es un lugar fundamental en materia de biodiversidad, o sea, es un lugar natural impresionante, porque la gente luego dice, es desierto, ¿qué hay allí? Hay mucha vida en el desierto, hay mucha agua en el desierto, hay muchos animales, muchas plantas y que además son flora y fauna fascinante precisamente porque es un entorno muy duro y tienen que adaptarse para sobrevivir. Entonces, resumo, que me voy luego por las ramas. La zona del silencio para mí es 2 cosas. 1, un santuario en materia de biodiversidad y 2, un lugar mágico. Mágico ya en la cuestión de la energía que transmite y el misterio que la rodea. Yo lo resumiría así, lugar mágico y santuario. ¿Qué experiencia nos puedes platicar de lo que has vivido en esas 2 estancias que dijeras, esto me sorprendió, esto viví, esto no sabía que existía o qué fue eso? ¿Quién sabe? Bueno, de hecho, la primera vez que fui, yo nunca había visto tantas estrellas. Eso es algo que me sorprendió. ¿Por qué? Porque afortunadamente es una zona con muy poca contaminación lumínica, entonces pudimos disfrutar de una noche de observación astronómica como nunca me había tocado. Ver la Vía Láctea, ver absolutamente todo lo que se imaginan, lo pueden ver ahí. Creo que eso es una de las cosas más impresionantes porque no tenemos acceso a ella de manera muy fácil, ¿no? Uno piensa que desde la ciudad dice, ay, ¿cuántas estrellas hay esta noche? No, no estás viendo muchas estrellas. Ve a la zona del silencio y verás como sí hay muchas estrellas, más en el firmamento. Entonces, esa es una cosa que me sorprendió, pero otra también, el tema del agua. El tema del agua en el desierto y en este caso uno de los puntos del recorrido que hicimos y que está, digamos que enclavada también ahí en la misma zona del silencio, que es la Hacienda de los Remedios, me pareció espectacular. O sea, porque es agua infinita, o sea, agua que no se, bueno, en algún momento esperemos que nunca se acabe, pero pues realmente nunca deja de salir y estamos en un ecosistema desértico y es agua y aparte de agua maravillosa, limpia, clara, preciosa, es agua termal, ¿no? Entonces creo que son 2 cosas maravillosas. Aparte de, pues yo sigo sin entender el cementerio de las reses. Sigo sin entender cómo llegan ahí. ¿Qué las atrae? Magnetismo, energía, no tengo idea, pero realmente todo es muy especial en esa zona. Son 3 cosas que recuerdo como mucho, ¿no? Historias que me hayan pasado. Yo sigo hablando. Sí. Historias que me hayan pasado. El otro, tuve una cosa curiosa, pero yo creo que finalmente eran coyotes, ¿no? Pero en esta última vez que estaba acampando, nuevamente me tocó acampar sola. No había nadie, donde estaba, bueno, nadie excepto Grillo, que es un perrito. Ya creció, está enorme Grillo. Entonces, pues ya era mi única compañía y un día estaba acampando, ya estaba dentro de la casa de campaña y pues se escucha Grillo, ¿no? A los lados, así como caminando y las patitas, ¿no? Y ya de repente como que dejé de escucharlo y empecé a escuchar ladridos a lo lejos, pero muy lejos, y yo pensé, qué lejos se fue Grillo, ¿no? Qué rápido. Ajá, y entonces estaba escuchando como unas especies de ladridos y de repente empiezo a escuchar patitas al mismo tiempo fuera de la casa de campaña y yo, ¿qué está pasando aquí? Si Grillo está ladrando lejos, porque se escucha algo fuera de mi casa de campaña. Al final obviamente deduje que eran coyotes lo que se escuchaba de lejos, pero digamos que en lo sobrenatural no me ha pasado nada, pero ese mismo ambiente de misterio como que te hace estar alerta en el buen sentido, ¿no? De a ver si me toca. Pero sí coincidí con varias personas que fueron a hacer unas actividades allá a la zona del silencio y pues ellos que se quedaron de madrugada despiertos con sus actividades, ellos sí dicen que sí les tocó ver algunas cosas, sobre todo ciertas luces en el cielo cuyos movimientos son inexplicables, ¿no? Porque ya sabemos las estrellas, cómo brillan más o menos, los satélites, qué rumbo suelen llevar, pero pues luego ves ciertas cosas que dices, ¿y por qué eso se mueve así, no?
que bueno, no sé si habrá una explicación o no, pero en ese momento pues uno no la encuentra, ¿no? Sí. Sí, se caracteriza la zona del silencio por ver luces extrañas en el cielo que no tienen una explicación lógica. Exactamente, exactamente. O sea, ¿y a qué nos referimos con que no tienen explicación lógica? Dicen, no, pues puede ser una estrella más o un satélite más. Pues sí, pero cuando uno ha observado ya las estrellas, los satélites, en lugares donde se observan muy bien, como la zona del silencio, les digo, por el tema de la oscuridad, ya más o menos dice, bueno, se mueven así, ¿no? O parpadean de tal forma. Entonces, inexplicable es cuando algo va para aquí y luego va para allá, ¿no? O hace como una forma diferente a una trayectoria normal de ese tipo de equipos, ¿no? Muy interesante todo eso. Sí. Sí, no, la verdad, a mí me parece fascinante y he ido 2 veces, pero no serán las 2 únicas veces que vaya, ya me siento como en casa y en la zona del silencio. Y luego Benjamín, que es como un libro andando, que todo se sabe, las historias, nombres, apellidos, fechas y muy puntual, y hace las pláticas muy amenas. Sí, totalmente. De hecho, me tocó conocerlo porque la primera vez que fui no coincidimos. Uh-huh. La primera vez que fui tú me platicaste una historia y en esta ocasión la escuché de viva voz de Benjamín, que es la historia de las luces que de repente alumbran a los vehículos que están en los caminos que hay dentro de la zona del silencio, pues también en la carretera, pero pues en los caminos, ¿no? Allá. Entonces las luces que de repente alumbran los vehículos y que ya, hasta ahí. Pero resulta que en ese momento de iluminación pasaron 3 horas, ¿no? Y uno lo sintió como 5 minutos. Entonces, esas historias que tú me contaste en su momento, ahora las escuché en primera persona de Benjamín y fue muy interesante, ¿no? Porque, pues efectivamente las hace muy, muy atractivas. Saludos a Benjamín que nos está viendo. Saludos Benjamín, volveré. Ya avisó, ya amenazó con que va a volver a la zona de silencio Raquel. Sí, seguro que sí. Muchas gracias por todo, Benjamín. Raquel, en lo que yo he estado allí en la zona de silencio han ido muchos motociclistas viajeros. Uh-huh. Recuerdo el caso de, a ver si no dejo algunos fuera de la lista, es Lázaro, él es cubano, radica en Saltillo, tiene su club de motociclistas, ha ido varias veces a la zona de silencio, de aquí de Chihuahua Pablo, y últimamente Antonio Montes de la Ciudad de México, que muy chistoso, cuando él llega allá a la zona del silencio y me presento con la gente que estaba ahí, me dice Antonio, ¿tú eres Isaac? Y le digo, sí. Tú saliste en un video de Raquel, dice, eres famoso, todo el mundo te vio y te conoce. Y le digo, pues sí, me tocó hace como un año más o menos guiarla y llevarla aquí el recorrido a la zona de silencio. Y dice, no, pero es que eres famoso, tú sí, Raquel, es una celebridad y te conocemos por ella a ti. Bueno, y ahora me la está devolviendo, ahora me está entrevistando él. Aquí tenemos a Raquel en el canal de Explora Zona del Silencio. Así es. ¿Qué le recomiendas a la gente que su pasión es viajar en motocicleta para que nos visite y conozca lo que es la enigmática Zona del Silencio? ¿Qué puedo recomendar? Bueno, en cuestión de viajes, que viajen. O sea, realmente, luego hay mucha gente pues que tiene temor, ¿no? De llegar a ciertas zonas, y pues sí, hay que viajar con cuidado en ciertos lugares, eso como recomendación general, ¿no? Pero realmente viajen, o sea, viajen, salgan, conozcan, porque pues al final es lo único que nos vamos a llevar, ¿no? Esos recuerdos. Así que la recomendación general es que viajen. Y para el caso de la zona del silencio, recomendaciones, no, pues vayan, o sea, vayan y disfrútenlos, pero vayan abiertos, o sea, abiertos a reflexionar. Bueno, yo es que amo el desierto, ¿no? O sea, me encanta, pues no sé si decir que mi ecosistema favorito, pero sí uno de los predilectos porque es muy especial. Entonces, viajen a la zona del silencio y háganlo sabiendo que van a un lugar muy importante, muy enigmático, y entonces vayan abiertos de mente para tratar de ver si sienten o si observan ciertas cosas que pues igual no se imaginaban o a las que no le encuentran explicación, y también pues obviamente vayan sabiendo que van a un lugar
digo yo, santuario, ¿no? Es santuario natural que hay que cuidar y que lo van a poder conocer en su máxima potencia. Entonces, mi recomendación es vayan en cuanto puedan, al menos una vez, aunque les digo que si van una vez probablemente vayan más, soy el vivo caso de eso, pero sí, al menos es una zona que al menos una vez en la vida hay que visitar, ¿no? Porque creo que es mundialmente conocida, entonces, y la tenemos aquí en México, sí. O sea, es que la tenemos aquí en México, hay veces que, quiero ir al área 51 y que tienes la zona del silencio aquí. Triángulo de Bermudas en el mar. Exacto, entonces digo, son cosas que tenemos tan cerca que igual muchas veces hasta desdeñamos, ¿no? Decimos, ¿para qué voy a ir si está aquí 2 horas y a ir en otro momento? Y terminas por no conocer tu propio entorno. Entonces aprovechen porque no hay que irse muy lejos para ver maravillas como Mapimí, la reserva de Mapimí, la zona del silencio. Raquel, ¿cómo te encuentran las personas en tus redes? Kilómetros en Blanco en todas las redes sociales. En YouTube publico los videos largos, son videos donde sí hay ruta en moto, pero la mayoría de ellos, ahora sí que sí puedo decir que la mayoría, pues tienen cuestión de reportajitos, de historia, de cultura o las cuestiones de la documentación de proyectos. Entonces, en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, como Kilómetros en Blanco. Ya lo saben, amigos, sigan a Raquel en sus redes, tiene videos muy interesantes y no se van a arrepentir de aprender a través de sus viajes. Muchas gracias, Raquel. ¿Algo que quieras agregar? Nada, pues muchas gracias por la entrevista, gracias al Camino por habernos juntado en ese momento en la zona del silencio, gracias al Camino también por haberme juntado con Luis, que gracias a él tenemos este espacio, esta cochera, es el anfitrión, Luis. Él es Luis, aquí está, estamos en su garage. Yo soy Luis, aquí soy el que hospedó aquí a Raquel estos días. Sí, son coincidencias del camino, entonces lo único que me queda añadir es gracias por haber coincidido. Sí. Gracias. Gracias, sigan a Kilómetros en Blanco y el canal de Isaac. Exploración en Silencio. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego. Bye. Amigos, y si les gustó el video, suscríbanse y por favor denle like a la campanita para que les sigan llegando más historias de las que seguiremos subiendo, publicando aquí en el canal Exploración en Silencio.